de altimetría. Vamos a ver los factores de diseño altimétrico. Y el próximo día jueves ya comenzamos con movimiento de tierras y ahí tengo que frenar un poquito la materia. Vamos a ver otras cositas, vamos a ir viendo, por ejemplo, construcción de pavimentos, mientras ustedes hacen el dibujo de los perfiles transversales. Esa es la parte más tediosa, la parte más pesada de nuestra materia, pero estamos con tiempo, entonces, pues la siguiente semana ya tienen que arrancar con eso. Hoy día damos ya el pie para que puedan entregar el próximo jueves ya todo su diseño altimétrico terminado con curvas verticales, ¿no? Bueno, tenemos gente que está ingresando todavía. Comenzaremos ya esta parte. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vincular las rasantes verticales, ¿verdad? Aquí entra un estudiante, me aparece un mensajito en la pantalla que me corta la visual. Ahora, ¿cómo vinculamos estas rasantes verticales? La vinculamos mediante una curva parabólica. Entonces, la ecuación ya no es como la curva circular simple que manejábamos en planimetría, ¿verdad? Entonces, fíjense los elementos. Vamos a ver diferentes tipos de elementos, diferente nomenclatura. Acá, por ejemplo, vamos a ir viendo con el punterito. Voy a hacer zoom en realidad mejor, ¿no? Acá vemos, ¿no? La longitud de la curva en muchos libros está como L. Esta es una curva simétrica, totalmente simétrica, con L medios a cada lado del eje. Adicionalmente a esto tenemos el valor de X, ¿verdad? Y el valor de Y. Entonces, esta es una parábola que se va a calcular con un valor de Y en función de un valor de X. La pendiente de entrada, de acuerdo a esta nomenclatura, está con G1 más G1 y la pendiente de salida está con menos G2. Vamos a ver que en diferentes libros van a haber diferente nomenclatura. Por ejemplo, hay libros que dice P, la entrada, Q, la salida, M, la entrada, N, la salida, I1, la entrada, I2, la salida, etcétera. O sea, cada libro tiene su propia nomenclatura. Igualmente, el principio de curva vertical, ¿verdad? Aquí está PVC, principio de vertical curve en inglés, ¿no? Y principio de vertical tangente, ¿sí? Entonces, cada libro tiene su propia nomenclatura, ¿ya? Adicionalmente, en la clasificación de las curvitas tenemos todas estas de acá. Vamos a hacer zoom igualmente, ¿verdad? Aquí tenemos la tipo 1, ¿verdad? Tenemos dos tipos grandes de curvas, las cóncavas y las convexas, ¿verdad? Entonces, dentro de cada cóncava y dentro de cada convexa tenemos tres tipos también. La de tipo 1 en ambos casos, si no me equivoco, a ver, no es la misma, no es el mismo caso, pero bueno, es similar, es decir, aquí tengo una entrada positiva y tengo una salida negativa. Entonces tenemos acá nuestra curvita vertical simétrica en este caso. Acá tenemos igual, mismo tipo 1, pero es porque tengo la entrada negativa y la salida positiva. Serían los casos más comunes, ¿verdad? Acá tenemos el tipo 2, donde tenemos el mismo signo en ambos. Por ejemplo, tengo la entrada positiva y la salida positiva, ¿verdad? Y se forma esta curvita según los valores, lógicamente. Acá tengo una salida, una entrada negativa y una salida negativa, ¿verdad? En el otro caso se presenta lo mismo. Aquí tengo una entrada negativa y una salida negativa.
Acá tengo una entrada positiva y una salida positiva también. Entonces son las de tipo. Pero bueno, aquí tenemos las curvas verticales simétricas, tanto cóncavas como convexas, ¿verdad? Creo que no he puesto las asimétricas. Voy a dibujar un ratito. Vamos a explicar las asimétricas de una vez en la pizarrita virtual. Eso me he olvidado. Vamos a poner aquí una pantallita en blanco para poder dibujar. Bueno, aquí tenemos, ¿cuál es el caso para una curva vertical asimétrica? Vamos a hacer algo más o menos así. Esta es una curva vertical asimétrica. En realidad, para comenzar el análisis decimos que todas las curvas simétricas cumplen en todos los casos. Es decir, yo puedo usar una simétrica también en algún caso especial, pero las simétricas me van a solucionar todos los problemas que yo pueda plantear. ¿Cuándo se usa una simétrica o cuándo debería usarse? Se usa la simétrica cuando tengo una diferencia de pendientes en valor absoluto de igual o mayor a 6%. Por ejemplo, que tenga acá una entrada M igual a 9% y una salida N igual a menos 2%. Algo así, por ejemplo. En este caso, 9 menos 2 es 7. Puedo usar una curva asimétrica. Cuando se usa una curva asimétrica, puedo definir, vamos a poner la línea, puedo definir una línea acá y otra línea acá. Entonces, esto de acá va a ser L1. Esto es L1 y esto de acá va a ser L2. ¿Ok? Esa es mi curvita, esas son mis longitudes, es decir, la simétrica tiene dos longitudes diferentes. Como veían hace rato, la simétrica divide L medios a cada lado, o sea, no hay ningún problema. Pero, a ver, ¿cómo sería la curva dibujada acá? Más o menos sería una curvita más o menos así. Algo así sería mi curvita asimétrica. ¿Por qué utilizamos la simétrica? Porque la simétrica me ayuda a economizar un poquito en el movimiento de tierras. ¿Cuánto se puede economizar en el movimiento de tierras? Bueno, ya cada uno puede hacer el cálculo para ver si corresponde o no corresponde. La simétrica se acomoda perfectamente. El requisito es que esta longitud 2, la longitud 2 no puede ser menor a 20 metros. O sea, la longitud corta no debería ser menor a 20 metros, ¿ya? Yo les recomiendo inclusive cuando ustedes trabajen, muchas cosas que se hablan de manera teórica tienen que verificarse de manera muy clara en el terreno. Es por eso que existen, y siempre les hablo de los planos, es así, as-built. Los planos as-built, estos planos que muchos pliegos ya no dice as-built, esto es en inglés. Los planos ya en castellano significa cómo se construyó, ¿verdad? Existen otros términos que utilizan en los pliegos que dice planos conforme a obra, ¿no? Pero bueno, en realidad son planos as-built. Todo el mundo ya
es un término general, el plano as-built, cómo se construyó, ¿no ve? Entonces, este planito as-built es muy importante y esto implica de que el constructor puede modificar lo que el consultor ha diseñado, ¿verdad? O sea, lógicamente que tiene que hacerlo con mucho criterio, ¿verdad? Entonces, si el consultor ha diseñado algo en su casa muy bonito, ¿verdad? Una curva muy bonita que se ha borrado ahorita, ahí está, ahorita. Si el consultor ha diseñado esta curva y ustedes creen que no corresponde a la hora de emplazamiento, ¿verdad? Podríamos mejorar el emplazamiento de esta curvita y decir, yo quiero que sea nomás una curva simétrica. Se puede también, ¿verdad? Se puede. A ver, ¿cómo sería una curva simétrica emplazada en esta misma situación? Vamos a hacer con color verde la simétrica. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser una línea, aquí podría estar la otra, ¿verdad? Es un poquitito más grande podemos hacer. Algo así sería, o no tanto. Creo que no tanto, ¿no? Aquí nomás es más o menos. Entonces decíamos que esto va a ser L medios y esto va a ser L medios, ¿ya? En muchos gráficos les recomendaría poner yo LB, 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 ¿ya? Entonces aquí LB, voy a hacer más, voy a borrar un ratito esto. LB medios y LB medios. Mejor, se ve mejor con LB medios, ¿ya? ¿Cómo quedaría la curva? Se ha vuelto a borrar la otra. Así sería mi curvita normal, ¿verdad? Esa sería la curva simétrica normal. Y la asimétrica, la voy a hacer con negrito para que se note un poquito mejor. La asimétrica es esta de acá. Ahí. O sea, ahorita no se nota por la escala, lo que quieran ustedes, pero voy a achurar un poquitito. Esto que estoy achurando acá ligeramente, viene a ser el ahorro, si quieren ustedes. El ahorro en movimiento de tierras. ¿Está bien? O sea, yo tengo un ligero ahorro en economía, ¿sí? Cuando tengo este tipo de situaciones. Entonces ya depende del constructor, ¿verdad? Si considera que ese ahorro es razonable o considera que ese ahorro no es tan razonable, ¿verdad? Porque la curva simétrica, fíjense, se adapta también. O sea, la asimétrica funciona, pero la simétrica también funciona. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez de esto? Copien por favor este dibujito porque se va a borrar inmediato. Tengo una pregunta en el chat. Dice, ¿hay algún inconveniente con la curva asimétrica para un caso? No. En realidad la curva asimétrica no nos trae ningún inconveniente. Lo único que hay que tener en cuenta es que la longitud corta no debe ser menor a 20 metros. Yo les diría 30. En realidad, he visto yo una curva asimétrica en el camino a San Matías. Es un camino que hice el año 2000, más bien, no hice, se entendería que yo construí, ¿no? No, yo no construí ese camino. Yo circulé por ese camino el año 2007. Y bueno, era un camino con una curva vertical asimétrica, ¿verdad? Pero estaba diseñado para
50 kilómetros por hora. Entonces, la curva era una cosa así más o menos, era una subida bastante fuerte y una bajada también bastante fuerte, ¿no? En realidad casi no hicieron curva, ¿no? O sea, casi no hicieron curva, hicieron una curvita, pero demasiado chiquitita, o sea, demasiado cortita acá. Entonces, creo que ni siquiera era simétrica al final. Es una cosita así, la curvita, muy chiquitita, ¿verdad? Diseñada con una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero con pendientes muy fuertes. Sí, no correspondía a una simétrica porque en este caso tenía más o menos un 12% de subida y alguien podría calcular en casa esto a modo de práctica y tal vez un menos 11% de salida o al revés. Y la longitud que utilizaron fue la mínima absoluta para una velocidad de proyecto de 50. Y cuando llegamos acá, no les voy a mentir, llegamos a 120. Se veía la subida y estábamos yendo a 120. Entonces fuimos tan rápido que al final saltamos. O sea, el auto terminó acá. Terminamos saltando con el auto. Justamente porque estábamos yendo a mucha velocidad y esa longitud de curvita no correspondía para una velocidad de operación mayor a 100. Entonces, fue un susto bastante grande, ¿verdad? O sea, cuando no ves qué hay al otro lado, lo mejor siempre es frenar. Pero estábamos viajando, estábamos en viaje, en carretera, y aceleramos bastante. Entonces, brincamos, ¿verdad? Brincamos. Y fue un susto porque apareces en el aire. O sea, de repente te aparece una bajada con un tobogán, pero terrible, terrible. Entonces, cuando se tiene este tipo de situaciones, se manejan longitudes de curva bastante grandes, como acá en los pasos a desnivel. En los pasos a desnivel tenemos una entrada. Vamos a hacer pasos a desnivel. Yo creo que de aquí a una semana o a 2 semanas voy a enseñarles a hacer pasos a desnivel. Pero tenemos una entrada de menos 11 y una salida de más 11 más o menos en los pasos a desnivel de Cochabamba. Pero las longitudes son un poquito más grandes. No cumplimos con criterio de comodidad, ¿verdad? ¿Por qué no cumplimos? Porque cuando entramos a la curva se nos sube el estómago, ¿verdad? Entonces, pero no se olviden que la velocidad inicial en pasos a desnivel es 0. Cuando hacemos el diseño, se asume que la velocidad inicial en paso a desnivel es 0. Y es por eso que cuando se construyeron todos los pasos a desnivel de Cochabamba, tenían rompemuelles en las entradas, de tal manera que la gente pueda frenar, ¿no? Pero ese freno era solamente hasta que la gente conozca el paso, hasta que la gente se acostumbre a usar el paso, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente ya tiene toda la costumbre. Si ponemos un rompemuelle ahí en el paso a desnivel, todo el mundo va a reclamar porque es ahora una vía rápida, ¿verdad? Es una vía de desfogue. Entonces, si ponemos rompemuelle, vamos a comenzar a trancar el paso. Pero se pone rompemuelles de manera inicial para que la gente conozca, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, muchos pasan a mucha velocidad y los que más disfrutan son los chicos, ¿no? De que gritan y se alegran cuando entran al paso. ¿Alguna pregunta adicional, tal vez acá? Bueno. ¿Qué factores consideramos para el cálculo de nuestras longitudes mínimas? O sea, lo que vamos a hacer en el caso de estas curvitas es calcular una longitud mínima. Me van a ayudar ustedes con sus calculadoras. En primera instancia, nosotros habíamos indicado de que en curva circular calculábamos un radio mínimo y de ese radio mínimo podíamos aumentar. En el caso de las curvas verticales, calculamos una longitud mínima y de esa longitud podemos aumentar, ¿verdad? Entonces la cosa es ver hasta dónde podemos aumentar. ¿Cuáles son los factores para considerar esta longitud mínima? Primero, la seguridad, que no siempre vamos a poder lograr. Esta seguridad está basada en lo que habíamos calculado la semana pasada, no, hoy es jueves, ¿no? Que calculamos el día lunes, que es la distancia de frenado, ¿no? La comodidad es en función a la aceleración radial.
¿verdad? Decíamos que cuando se te sube el estómago a la garganta, ¿no? Ahí tienes el problema de la aceleración radial, la incomodidad. Este caso es comodidad dinámica. Lógicamente que estamos pensando netamente en el vehículo, ¿verdad? Pero una forma de darse cuenta de que no cumple es en el conductor o en los pasajeros. Y finalmente el de la estética, que la estética al final queda casi como un criterio aisladito porque te dice que la longitud mínima de una curva es de 30 metros. Menos de 30 no podemos utilizar, ¿verdad? Eso es lo que te dice, pero a partir de ahí no es un criterio que nos va a causar incomodidad. Entonces, el de seguridad y el de comodidad se nos van a dar valores, pero al final llega un momento en el cual no podemos cumplir con el de seguridad. ¿Por qué no podemos cumplir? Porque la longitud a veces es muy larga, muy larga. Entonces, se nos comienza a traslapar con otra curva que está más adelante. Pues yo no puedo traslapar curvas. Y en este caso de traslape, decido acortar nomás mi longitud, ¿verdad? Voy a la longitud mínima que a veces, repito, no cumple con seguridad. Y cuando no cumple con seguridad, pintamos en la curva dos franjas amarillas. ¿Qué significa pintar esas dos franjas amarillas? Significa de que yo no puedo invadir carril porque no puedo ver qué está viniendo más adelante. Aunque estemos en tramos recto, ¿verdad? Han debido ver en muchos lugares, se llama pérdida de trazo. Yo no veo qué ocurre más adelante. Entonces, está pintado ahí con dos líneas amarillas, que significa que ninguno de los carriles puede invadir al otro lado, ¿ya? Bueno, esto es lo que hablábamos por distancia de seguridad, por longitud de seguridad, cuando el vehículo, ¿verdad? El obstáculo es percibido por el vehículo, ¿verdad? Si yo puedo cumplir con esta distancia, bueno, voy a tener cierta seguridad. Repito y siempre lo voy a decir, mis distancias están calculadas con velocidades de proyecto. La velocidad de proyecto es muy lenta, muy pequeñita. Las velocidades de operación son mayores. Entonces, si queremos diseñar una vía realmente segura, tendríamos que diseñar con la velocidad de operación. Y en este caso, eso ya es un tip profesional, cuando ustedes ya estén trabajando en un proyecto real. No me ha tocado a mí hacer vías troncales. La única troncal que hemos hecho mantenimiento, ¿verdad? Es la que va hasta Epizana. Ahí trabajé bastante, ¿verdad? He hecho diseños de varios proyectos, he trabajado en muchos proyectos en supervisiones y demás, pero no me ha tocado hasta ahora, digamos, espero que pronto podamos hacer, seguimos peleándola, pero lamentablemente seguimos dando a puros chinos las empresas chinas desde el 2008, las carreteras troncales de nuestro país, ¿no? Entonces he tratado de entrar inclusive a la vía del Chapare, tratar solamente de investigar algunas cosas, pero son herméticos, se cierran absolutamente. Es un tip que hablo con los cursos que doy, he dado cursos para la ABC, he dado cursos para muchas empresas, para FPS, y lo que les digo es algo muy real. Tenemos que manejar nuestros criterios de diseño, ¿verdad?, en función a la velocidad de operación. Esa es la única manera en la que de la que yo puedo garantizar la seguridad. O sea, las vías troncales tengo que diseñarlas con velocidades por encima de los 80 kilómetros. ¿Eh? Bueno, aquí tenemos, bueno, las curvas convexas, cuál es el caso de la distancia. Hay unas formulitas que les he puesto acá para verificación, para que ustedes las vean. Todas son fórmulas de la ASH, pero estas de acá nosotros no las estamos utilizando de esta manera, sino las estamos utilizando ya de una manera mucho más comprimida, si quieren. Pero acá está una fórmula para que puedan verificar, ¿verdad? El que quiera verificar lo puede hacer. Hemos tenido una práctica entregada por un estudiante, la tengo acá conmigo, ¿verdad? Eh, no sé si logran ver. Voy a ver si logran ver. Aquí está la práctica. Estoy con fondo de pantalla. Ahí está. Ahí está la práctica del estudiante, ¿no? Él me ha hecho una investigación, he hecho el ejercicio que les decía, cuando hay visuales inaccesibles en un replanteo por deflexiones. Y bueno, su análisis no está mal, es un análisis relativamente sencillo. Él calcula los ángulos,
para hacer un replanteo. Está bien. O sea, podría faltar algo en el trabajo, no importa, pero su compañero, gracias a este trabajo, ha aprobado el primer parcial, porque tenía 40 más 10 puntos de este trabajo, pues tiene ahora 50, ¿verdad? Ha aprobado el primer parcial. De igual manera, si alguien quisiera hacer estas verificaciones, ¿verdad? De todas las fórmulas de la ASTO, tomando en cuenta las alturas, por ejemplo, aquí tenemos la altura 1, que es la altura 1 que da la ASTO, ¿verdad? Para, aquí atrás creo que estaba, ¿sí? Aquí está, esta alturita de acá, ¿sí? Altura 1 dice 1,10, altura del ojo del automovilista, altura 1' es 0,65, esa es la altura del faro. ¿Cuál es el faro? La luz, ¿no? Eso vamos a ver para las curvas cóncavas. Y H2 es 0,20, la altura de un objeto. O sea, se asume un objeto de 20 centímetros de altura, que es la parte crítica, es decir, una piedra, un animal, un niño, algo que esté cruzando, o algo que esté un tronco, ¿verdad? Cruzado en el camino, ¿sí? Entonces aquí tienen un primer análisis de la, de la fórmula. Aquí está. Dice, en Bolivia se han adoptado los valores de H1, 1,10 y H2, 0,20, ¿no? Eso de acuerdo a la norma boliviana. Aquí tenemos el caso de P mayor a L, caso 2. Este era menor a L, correcto. Tenemos dos casos. El caso 1, cuando la distancia de parada es menor a la longitud de la curva vertical, sería esta formulita. Y el caso 2 es cuando la distancia de parada o de frenado, es la que hemos calculado en la clase anterior, sea mayor a la longitud. Entonces, podríamos verificar con estas formulitas si lo que estamos haciendo con otras fórmulas es correcto. En las fórmulas que les voy a dar más adelante y están en su formulario, no figura H1 y no figura H2. ¿Ya? Bueno, los elementos de las curvas verticales, ¿no? Ahí tenemos los elementos fundamentales, pero aquí están otros. Esta es otra nomenclatura. Este es del libro de Jacob Carciente. Aquí tenemos M porcentaje entrada, N porcentaje de salida, ¿verdad? Las fórmulas fundamentales que vamos a utilizar nosotros. Aquí está la pluma. Aquí tenemos el valor de la externa. Este es el valor de la externa de la curva vertical. Y muchos, en el formulario está como EV, si no me equivoco, externa de la curva vertical, que es esta de acá. La externa de la curva vertical, ¿no? Es M menos N, la pendiente M, entrada, N, salida, sobre 800. Cuando veamos una división entre 800, igual acá abajo entre 200, esta es la fórmula general de la curva vertical. Cuando veamos una fórmula entre 800, entre 200, indica de que está entrando acá el valor de la entrada, de la pendiente de entrada y de salida en porcentaje. ¿Ok? Entonces, a ver si ponemos ejemplo. Hemos dicho que nosotros vamos a utilizar para nuestro ejemplo M, vamos a utilizar 4%. Eso les dije la clase pasada, ¿verdad? Y N estamos utilizando menos 3%. Eso vamos a hacer. ¿Ok? Ya no calcularemos ahorita, vamos a hacer el ejercicio completito de un ratito. Vamos a calcular todos los valores. La fórmula de aquí abajo es la fórmula de Y. Es decir, ¿cuál es Y? Todos estos valorcitos de acá son Y. Aquí hay uno más chiquitito, esto también es Y. El más chiquitito es Y. Y aquí en el inicio es 0. ¿Verdad? Entonces Y va creciendo de 0 hasta el valor de EB, que es el valor de Y máximo. Y de ahí comienza luego otra vez a disminuir. Estos son valores de Y. Todos estos de acá son valores de Y. ¿Está bien? Los vamos a calcular ahorita. Creo que está, bueno, esta es la misma básicamente, ¿no? En caso curva convexa, curva cóncava, ¿verdad? Sí. Acá las pendientes están como G1, G2. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que determinan la longitud de las curvas verticales? La longitud de una curva vertical es igual a K por J. Es decir,
K es el parámetro de la parábola. Ese parámetro lo voy a calcular ahorita. Voy a darles tres fórmulas de parámetros de parábolas. Y el valor de J es el valor de diferencia de pendientes en valor absoluto. ¿Está bien? Y me indica además que K es la distancia horizontal en metros requerida para que se produzca un cambio de pendiente de 1% a lo largo de la curva. Ese es el valor de K. Bueno, la norma boliviana nos ha simplificado el cálculo de curvas. Tenemos esta tablita con la cual podemos calcular. La pregunta es, ¿funciona? La respuesta es sí, funciona. Esta tablita ha sido calculada en función a estas formulitas de acá, que acabamos de ver, a estas formulitas de acá. ¿Está bien? Con esas formulitas, la ABC se ha tomado el tiempo de copiar, iba a decir de hacer, ¿no? Pero no, de copiar eh, estas tablitas, ¿no? Entonces, según la velocidad de proyecto, en nuestro caso, nuestra velocidad de proyecto es de 50 y la mantenemos 50. ¿Por qué mantenemos 50? Porque estamos haciendo un camino en desarrollo. Perdónenme un ratito, me están mensajeando como si estuviera pasando algo raro. A mis auxiliares me estaban mensajeando. Topografía, para que vaya a visitarlo. Se han equivocado en el banco haciéndome mi boleta bancaria. A veces la confianza. Me han hecho boletas, trabajo con el Banco Económico, me hace boletas desde el año 2005 o 6. Nunca se han equivocado hasta ahora, ¿no? Y cuando les voy a reclamar, les digo, se han equivocado en la boleta, me han dicho, papito, debías haber revisado. Tienen toda la razón. Bueno, decía que nuestra velocidad de 50 kilómetros por hora se mantiene, pues nuestro camino es camino en desarrollo y los caminos en desarrollo se calculan con velocidades de 30 kilómetros por hora. O sea, hacer con 50 ya es ganancia, como dice mi hermano, ¿verdad? Ya es ganancia. Para caminos troncales, decía, hasta el día de hoy no he diseñado un camino troncal, es una de mis frustraciones, ¿verdad? Yo quisiera tener la posibilidad de revisar un camino troncal, pero bueno, la gran mayoría ya están y las dobles vías, como les digo, tristemente han diseñado la de Oruro, empresas argentinas, y la de Santa Cruz, los chinos, ¿no? Y bueno, entonces esas tienen que hacerse con este tipo de velocidades, mayores a 80. Entonces, sí funciona esta tablita. Ustedes la tienen acá, la van a tener en PDF, pueden verificar, pero por favor, para su proyecto vamos a utilizar estas de acá, que son las que yo les estoy dando. Necesitamos conocer de dónde vienen las formulitas, ¿ya? Entonces, o los valores. En este caso me van a dictar ustedes los valores de K y vamos a sacar una longitud para nuestra curvita vertical. A ver, nuestro valor de J, hemos dicho que J es el valor absoluto, ¿verdad? En este caso sería 4 menos 3. Eso sería, ese sería mi valor. Entonces, J vale, en nuestro caso particular, 7%. J vale 7% en nuestro ejemplo, o también va a valer 0.07. ¿De qué depende usar 0.07 o 7? Depende de la fórmula que estemos utilizando. Ahorita vamos a analizar y vamos a ver dónde debo utilizar el J de 7 y el J de 0.07. Entonces, ese es el valor de J. B hemos dicho que va a valer 50 nomás, los 50 kilómetros por hora. Entonces, por favor, díctenme con esos valores. Me falta, díctenme, por favor, ¿cuánto habíamos calculado la clase pasada? La distancia de frenado.
61.32, ingeniero. 61.32. Muchas gracias. Entonces, con esos valores, por favor, díctenme el K de apariencia estética. El K, vamos a utilizar acá una aceleración radial de 0.25. ¿Ya? 0.25 aceleración radial para criterio de comodidad. Y acá, la distancia de frenado, estamos haciendo una curva convexa. Entonces, distancia de frenado al cuadrado sobre 4.40. Acá, este K hay que eliminar. Veremos cómo está. ¿Ok? Ahí tenemos los tres valores. 428.6, 771.6 y 839.3. Entonces voy a multiplicar cada uno de estos por 0.07. ¿Cómo sé que debo multiplicar por 0.07? Porque necesito un valor de curva. Si multiplico por 7, esto va a salir pues 7 por 4, 28, 2000 metros de curva. O sea, es absurdo, ¿no ve? Entonces voy a sacar la longitud mínima para cada caso. Entonces, en el primer caso, L mínimo va a ser igual a 428.6 por 0.07. Me sale 30, cabalito. La longitud mínima. Me sale 30. En el otro caso, 771.6 por 0.07. Me sale L mínimo. 54 metros. Y el L mínimo por seguridad, fíjense, es el que usualmente sale, ¿no? Es el que sale el valor mayor, 839.3 por 0.07, me sale 58 metros. Voy a poner 60 redondeando. No, pones valores reales porque un estudiante me preguntó el otro día si podía redondear en su examen y le dije que no. O sea, porque si redondeamos en exámenes, cada uno va a tener valores diferentes, ¿verdad? En examen usualmente tenemos que usar los valores que te piden en cálculo. Si el examen te dice redondear al valor mayor absoluto, pues redondearíamos a 60 en este caso, ¿ya? 58.8. Esas son mis tres longitudes, de acuerdo a mi criterio, a mis criterios. El criterio 1 es de apariencia estética, el cual sale un valor siempre pequeño, pero te pide que la longitud mínima sea de 30 metros. No puede ser menos de 30 metros. ¿Ok? No puede ser menos de 30. Están escribiendo de San Simón. Un ratito, por favor, mil disculpas. Joven.
Ahora sí, mil disculpas. Bueno, básicamente es eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué longitud? ¿Cuál de las tres que he calculado voy a utilizar en mi diseño? La respuesta ya se las di hace un ratito. Tengo que ver si no voy a traslapar. O sea, yo sería muy feliz de aumentar esta longitud que es de seguridad. O sea, esta con seguridad me dice que 60 metros. Con 60 metros tengo total visibilidad, ¿verdad? En mi curva para una velocidad de 50 kilómetros por hora. Si tengo la posibilidad, yo aumento esta longitud a 80 metros y le doy un poquito más de seguridad para mayores velocidades. Esa es la forma más o menos de razonar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la longitud máxima que no pongo? Bueno, no está ni siquiera en el texto. ¿Hasta cuánto puede crecer la curva? Creo que no he puesto acá. No, no he puesto. Esto para que ustedes pongan, copien, por favor. La longitud máxima de una curva está definida por el criterio de drenaje. Voy a escribir con la tabletita, ¿ya? Escribir con esto es un desastre. Es un desastre. Criterio de drenaje. ¿Qué me dice el criterio de drenaje? Me dice que la longitud máxima es igual a 50 veces J. Esa es la longitud máxima. En este caso sería 50 por 7. Aquí entra en porcentaje. Entonces sería 350 metros mi longitud máxima. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que la curva tiene una pendiente de entrada, una pendiente de salida, y dice que a medida que la curvita comienza a extenderse, llega un momento en el cual se vuelve prácticamente una línea horizontal. Cero. Si alguien quiere demostrarlo esto, le hago valer como práctica. ¿Ya? Me entrega el día del examen. ¿Ok? Ese es el criterio de drenaje. Bueno, aquí están los puntos que yo solicito en los gráficos, ¿verdad? Esta es una gráfica, una curva. Los valores que me gustan. Pueden usar la que mejor les parezca, ¿ya? Este es un criterio netamente estético. Yo no puedo jamás decirles que así dibujen, ¿no? Es absurdo. Cada ingeniero busca su propio criterio. ¿Qué significan estas letras de acá? Tangente de entrada, curva vertical. Esta es la progresiva. Ahí está la progresiva donde comienza la curva vertical. Cota de entrada de la curva vertical. Esta es la cota, ¿verdad? Donde está comenzando la curva vertical. No se olviden que en este punto coincide, ¿verdad? La tangente con la curva. O sea, el valor de y en este punto es 0, ¿verdad? Al otro lado es lo mismo, solamente que es ya tangente de salida de la curva vertical y está la progresiva. Cota de salida de la curva vertical es la cota, ¿verdad? Donde termina la curva vertical. Tenemos acá la pendiente de entrada, tenemos acá la pendiente de salida.
¿Qué otros valores se colocan acá? Punto alto, ¿sí? ¿Cuál es el punto más alto de la curva vertical? En este caso, la cota. Punto alto estación, es decir, la progresiva del punto más alto de la curva vertical. Punto de inflexión vertical, estación. La progresiva del punto de inflexión, del PIB. PIB, elevación, la cota del punto de inflexión vertical. El valor de J, ¿verdad? Que aquí ha salido en la computadora negativo. No entiendo por qué. Es un error de la máquina. Siempre que me fijo esto, digo, voy a revisar por qué ha salido negativo, ¿verdad? Pero ese es el valor que me ha arrojado la computadora. Me ha salido negativo. Y J es valor absoluto, teóricamente, ¿no? Pero ni así, porque la J es la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Entonces se han sumado, está correcto, pero el signo me ha puesto acá negativo. Y el valor de K. Este valor de K no es el mismo valor de K que hemos calculado hace rato. Este es el valor K de la parábola. ¿Está bien? Cuatro de sal. Si alguien quiere hacer la práctica, igual, al día del examen, por favor, de cómo calcular el punto más alto, ¿verdad? La cota y la estación del punto más alto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez de esto? Inge, J no puede haber negativos, ¿verdad? Ni qué bien. O sí, hay casos. ¿Perdón? J no puede haber valores negativos, ¿verdad? O es que hay algunos casos que sí. La fórmula dice valor absoluto y en este caso elimina el signo del valor absoluto, pero sí hay negativo. O sea, si tienes una pendiente negativa de salida y una de entrada, una negativa y una positiva de salida, es menos 5, digamos, menos 4, tendrías menos 9, ¿verdad? Tu J sería de menos 9, pero es en valor absoluto. Entonces se elimina el signo, pero por eso en Civil 3D me ha salido, ahí está, menos 16, ¿no? Algo raro del Civil 3D. Habría que editarlo a mano, este tipo de cositas, queda ya para cuando ustedes presenten un trabajo. Y este es de un proyecto que he presentado, ahí está. O sea, nadie se fija estos detalles. O sea, nadie va a agarrar una lupa, a revisar curva por curva los valores, porque al final lo que interesa es el diseño, ¿verdad? Pero ahí está, tiene pequeños errorcitos nuestro Civil 3D. Si fuera una curva con dos pendientes positivas, el punto alto de la progresiva sería el mismo que la tangente de salida. No, no, Armin, ¿cómo pues? La tangente de salida es el final. A ver, espera, estás haciendo pensar dos positivas. Pintaremos, claro, tienes toda la razón. Tienes razón. Tenemos una positiva, en este caso, ahí está. Una positiva y otra positiva, ¿sí? Entonces tendrías tu curva así más o menos. ¿Sí? Correcto.
Tu punto más alto es la tangente de salida curva vertical. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bien, mi querido Armin, gracias. Bueno, creo que eso es. Haremos nuestro ejemplito, por favor. Si no, el tiempo nos va a comer. Vamos a definir nosotros. A ver, buscaré un lapicero para anotar valores o si lo que me dicten. Ingiere una consulta. Claro, adelante. Si la cuota de salida dice que es un poco mayor, ¿verdad? Por unos decimales. Pero aquí la pendiente 8.29 está arriba y el otro estaría bajando 8.10, ¿verdad? Sería una bajada de izquierda a derecha, se puede decir. Sí, ¿Y por qué la cota sería más alta, un poco más alta en el punto de salida? pero otra vez no te entendí. En la cuota de salida, Inge, está un poquito más alta, ¿no? Pues el otro, el de entrada está con 0.65, podríamos decir, y el otro 0.76. Sí, Entonces, el de salida sería un poquito más alto, ¿verdad? sí, Siguiendo las pendientes, 8.29 dice que está entrando a la curva y está saliendo con menos sí, 8.10. correcto. Sería una bajada, ¿verdad? Pero en la cuota aquí dice que está un poco más alta. Eso, Sí, correcto, Rodri, correcto. Así es. Está correcto. Revisarlo. El cálculo lo puedes hacer terminando la clase. Así está correcto. ok. Muy bien. A ver, en nuestro caso vamos a hacer una curvita vertical. Vamos a ir aquí atrás. Vamos a asumir que haremos un grafiquito acá para que ustedes hagan en... Ya. Haremos bien las cosas. Haremos bien. Vamos a dibujar. El más baratito está a 180 y el original 380. ¿Cuánto lo pongo? Tardado algo. Bien, pero bien guardada estaba. No sé cuántos años se quedó guardada. Bueno, no se olviden que este gráfico, por eso he decidido hacer las cosas bien. O sea, no haremos a la rápida, haremos las cosas como corresponde. ¿Verdad? Ya me estaba acelerando como si tuviera algo que hacer. En realidad, me han llamado de San Simón, estamos haciendo verificación, cambio de pensum, actualización de pensum, y de topografía me han pedido actualizar pensum. En realidad, voy a actualizar, voy a poner trabajo con drones, voy a poner trabajo con estaciones totales, voy a poner todo lo que corresponde. A ver si así deciden pensarla y comprar los equipos, porque al final nunca nos han comprado equipos topográficos. Hemos hecho solicitud toda la vida y siempre nos han ignorado. Eso estaba pensando como un niño, pensando que me van a comprar juguete nuevo. A ver, este es un pedacito del perfil longitudinal, ¿verdad?
Entonces, aquí tenemos, digamos, las progresivas, ¿sí? Voy a poner muy forzado, pero voy a poner progresivas ah, acá, digamos, este valor y acá este valor. Voy a forzarlas un poquitito, lógicamente. Entonces, voy a decir que acá la progresiva va a ser la 0 más 500. Y acá la cota le voy a poner 2500, ¿ok? O 2600 para que no sea igual a la progresiva. Bueno, ustedes tienen que sacar esto de sus perfiles longitudinales, ¿verdad? Esto de acá es el punto de inflexión vertical, el PIB. Las pendientes igual salen de sus perfiles longitudinales. Un pedacito del perfil longitudinal. Entonces, he dicho que la longitud LV que voy a tomar para mi curva es de 80 metritos. ¿Ok? Entonces, voy a dibujar 10 metros a cada lado. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30 y 40. A ver, haremos las líneas. Dibujaremos todas estas líneas, ya que estamos haciendo... O sea, yo me divierto haciendo estas cositas. ¿Para qué? Recordar tantas experiencias, tantas cosas. Me han llamado hoy día para que haga un diseñito y me dicen que tienen para pagar nada. No tienen un peso para pagar. Podrían reconocerme mi transporte, mi comida y unos 3.000 bolivianos de viático. Pero bueno, ahí está. Bueno, lo que tengo que hacer, lo que ustedes tienen que hacer es calcular los valores de Y para poder dibujar. Yo ya voy a dibujar la curvita, ¿verdad? Voy a dibujar, pero ustedes tienen que calcular los valores de Y para poder dibujar, ¿ok? Estos son los valores de Y. Y el Y más grande, este de acá, es igual a P, ¿ok? Cada uno de estos de acá son los valores de Y que voy a calcular. Eso es lo que voy a calcular. Si ustedes van a dibujar su papel longitudinal, dibujan Y, ¿verdad? Y comienzan a trazar. Tienen que hacer hoja de cálculo para cada curva, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Muy bien. Entonces, acá teníamos, esta va a ser, voy a escribir las progresivas. 0 más 510, 0 más 520, 0 más 530, 0 más 540, 0 más 490, 0 más 480, 0 más 470, 0 más 470. Esa es mi curvita, ¿verdad? Acá podemos poner, si quieren, LV igual 80 metros. Los datos de acá arriba de la curva pueden poner todo lo que pusimos acá en un cajetincito, ¿verdad? Todo lo que pueda corresponder en el cajetincito. ¿Está bien? Bueno, esto es. Ahora tenemos que calcular los valores de Y, ¿verdad? Ya han copiado este dibujito, ya lo han hecho.
Bueno, replanteo de curva. Curva vertical. ¿Ok? Aquí tenemos la progresiva. Aquí tenemos x, x al cuadrado, a el valor de k, y, j en la tangente, y j en la curva. ¿Ok? Bueno, las progresivas comenzaban en la progresiva, ¿dónde está? ¿Dónde está? En mi gráfico. Ahí está. En la 460 hasta la 540. Los valores de x, a ver, 0, 10, 20, 30, 40, 30, 20, 10 y 0. X al cuadrado, 0, 100, 400, 900, 1600, 900, 400, 100 y 0. El valor de K. ¿Cuánto vale K? A ver, vámonos aquí atrásito. Aquí vamos a hacer el valor de K. Primero vamos a notar que Y es igual a M menos N sobre 200 por LB. Esta es la fórmula general de nuestro diseño. Ahora, la fórmula de una parábola, ¿verdad? Perdón, aquí hay un errorcito. El x y el x cuadrado, guay, y el x cuadrado. El x cuadrado, bien lo has hecho. Bien lo has hecho. X cuadrado sobre LB. Ahora sí. Está ya. Ahora sí. Eh, una fórmula, la fórmula general dice que Y es igual a K por X al cuadrado. Por lo tanto, todito esto de acá viene a ser K. A ver, ayúdenme si no me equivoco. Ah, a ver, si no me equivoqué en el cálculo, ustedes me corrigen, por favor. Acá me ha salido, verifiquen por favor, 0.0004375. Muy bien, ese es el valor de mi K para mi diseño. Ahora voy a sacar el valor de Y, que es igual a K por X al cuadrado. Entonces tenemos 0. Me voy a guardar esto. 75 por 100. 0.040.
Listo. Ya tengo mis valores definidos. Verificaremos una cosita. Este 0.07 hemos calculado como Y, pero voy a verificar con la fórmula de E. La fórmula de E me dice que M menos N sobre 800 por LB, E vertical. Entonces esto, M menos N es 7, 7 entre 800 multiplicado por 80, que es la longitud, me sale 0.7 metros. Entonces está bien, está perfecto. Entonces, verificado nuestro valor de EB. Ahora la cota de la tangente. La cota de la tangente, habíamos dicho que nuestra cota acá era 2.600 metros sobre el nivel del mar. Para calcular esto de acá, usamos la fórmula de la pendiente P. La pendiente P es igual a distancia vertical sobre distancia horizontal por 100. Tengo la pendiente 4%. Tengo la distancia horizontal 10 metros. Me falta distancia vertical. Entonces, mi distancia vertical en el caso 1 va a ser igual a la pendiente 4 multiplicado por 10 dividido entre 100. En el caso 1 es 0.4 y en el caso 2 es 0.3. ¿Ok? Entonces, vamos al caso 1. Ahora sí. 2.599.6. 2. Punto 4. Perfecto. Ahora vamos con 3%. Listo. Ya están las cotas. Entonces, ahora las cotas de la curva. ¿Cuál es la cota de la curva? La cota de la tangente que he sacado es esta de aquí arriba. La cota de la curva es esta de aquí abajo. Por lo tanto, la cota de la curva va a ser igual a la cota de la tangente menos Y. Va a ser igual a la cota de la tangente menos Y. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a poner con rojito, las cotas rojas.
¿Listo? Con eso se acabaría mi diseño de curvas. Esto es J, no es tangente. J de entrada curva vertical, J de salida curva vertical. Es la tangente de entrada curva vertical, tangente de salida curva vertical. E y B. Esto sería, jóvenes. ¡Qué bárbaro! ¿Preguntas y dudas? El día lunes voy a resolver una curva cóncava. Vamos a calcular una curva cóncava y que sea asimétrica, ¿ya? Entonces vamos a resolver esa para quedar completos los diseños, los dos tipos de curvas. ¿Me preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Bueno, si no hay dudas, como siempre, muchas gracias por tu presencia. Por favor, métanle al proyecto, ya falta muy poquitito y todo el sacrificio hecho hasta el momento tiene que valer la pena. ¿Ok? Un abrazo para todos, que tengan un muy bonito fin de semana y el día lunes completamos el otro ejercicio para tener las curvitas al 100. ¿Ok? Un abrazo para todos. Chao, muchachos.